Bueno, hoy día, tal como les comenté anoche, vamos a conversar sobre lo que es la descripción y el análisis de cargo y vamos a comenzar a ver una presentación sobre reclutamiento. Y mañana terminamos de ver reclutamiento y vemos selección. Anoche le subí a la plataforma Moodle, le subí los PPT que habíamos visto y también le subí el programa y también le subí dos videos, ¿ya? Que son dos videos que tienen que revisarlos ya para la próxima semana, porque forman parte, digamos, de lo que vamos a, de la evaluación que vamos a hacer el próximo sábado. Son videos, por lo demás, bastante interesantes, así que no les va a resultar para nada aburrido verlos, ¿ya? Son muy interesantes. Vamos a comenzar entonces, pues ya son las 8:10. A mí no me gusta tampoco que además está muy tarde, así que, y creo que ustedes tampoco. Me imagino que muchos están ya con la mochila de la semana. Con cansancio acumulado. Bueno, ya ahí estoy mostrando la presentación, ¿ya? Así que asumo que se está viendo. Sí, sí se ve, profesor. Ok. Bueno, esta es una presentación bastante corta, pero muy importante, porque en verdad en el sistema de operativo u operacional de lo que son estos procesos del área de recursos humanos, es todo secuencial. O sea, lo que vimos anoche es el punto de partida, que es la planificación. Como en todas cosas de la gestión, uno siempre parte planeando qué es lo que quiere hacer, cuándo quiere hacerlo, cómo quiere hacerlo, ¿ya? Y una vez que yo tengo claridad respecto a si necesito o no necesito personal, vamos a partir de la base que vamos a necesitar, si no, esta cosa no funciona, tiene que haber una definición, es decir, qué es lo que voy a buscar. Y eso tiene que ver con un cargo, con un cargo. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, y lo vamos a ver ahora, que es lo que es la descripción y análisis de cargo, que en verdad es lo que nos permite al final llegar a definir lo que se conoce como la especificación del cargo, o como comúnmente se le llama, el perfil del cargo, el perfil. Y el perfil del cargo se genera una vez efectuado este procedimiento o este proceso de descripción y análisis de un cargo. Y la descripción tiene que ver con todas las tareas que debe desempeñarse en el cargo, y las actividades más importantes y algunas otras cosas, y el análisis del cargo tiene que ver con todos aquellos requisitos que idealmente debe satisfacer o cumplir una persona para tener una mayor probabilidad de que pueda desempeñar bien el cargo. Probabilidad. Una de las cosas interesantes es mencionar que por muy sofisticados que sean los procesos que haga una empresa en particular, por mucho tiempo que dedique o recursos, nada le asegura que va a tener un éxito absoluto en su decisión final, que es la que viene en la etapas posteriores, cuando yo hago la selección. Ahora, por supuesto que tener herramientas para poder hacer los análisis y tomar las decisiones nos genera, ¿cierto?, una mayor confianza, credibilidad en lo que estamos haciendo y en que efectivamente podamos tener un buen resultado. Pero no nos olvidemos nunca de que aquí las cosas son, como les dije ayer, probabilísticas. Por supuesto que la probabilidad que nos vaya bien es muy alta si es que hacemos las cosas bien. Y una de las cosas que tenemos que reconocer y asumir
es que en los tiempos, en los contextos actuales, o lo que viene ocurriendo, por lo menos hace algunos años, la improvisación no funciona. La improvisación no funciona. Y es por eso que las personas obviamente se dedican a especializarse en diferentes áreas. Bueno, en esta área en particular, ¿cierto? Que es la área de personas, pero por supuesto que la improvisación no es buena consejera en absoluto. Las empresas que les va bien son las empresas que planean, las empresas que actúan, ¿cierto? Con un criterio, con flexibilidad y toman buenas decisiones. Bueno, ¿qué es lo que es un cargo? Un cargo, ¿cierto? Es una unidad, algo que está dentro de nuestra estructura. Entonces, podemos decir que es una unidad dentro de una organización que lleva asociado ese cargo, un conjunto de deberes, responsabilidades, pero también atribuciones que lo distinguen de otros cargos. Ese conjunto de deberes, de responsabilidades, ¿cierto? Y las atribuciones que efectivamente pudiera tener un cargo, constituyen todo el ámbito que para un trabajador determinado le va a permitir o no conseguir los objetivos de la organización y los objetivos personales también. Entonces, estamos diciendo lo siguiente: un cargo es una unidad dentro de la organización. Entonces, eso lo podemos ver acá en el organigrama. Este es un cargo, este es un cargo, y este es un cargo. Y así podemos tener más hacia abajo, ¿cierto? O hacia los lados. Aquí en este monito, esta lámina tan simple, podemos mencionar cosas que son sumamente importantes en lo que es la administración, y particularmente en lo que es la dirección. Porque acá, ¿cierto?, podemos distinguir los niveles jerárquicos, distintos niveles jerárquicos, distintas áreas de actuación. Y en el fondo el área de actuación, ¿cierto?, tiene que ver mucho con la descripción. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que debe hacerse? En el cargo, siempre vamos a hablar de cargo, no de persona. El cargo tiene una descripción y tiene una especificación. Y va a llegar una persona ahí que a lo mejor va a poder desempeñarse bien o mal, dependiendo si efectivamente se ajusta a ese perfil o no se ajusta. ¿Qué otras cosas interesantes se pueden decir de esto? Que fluye la autoridad. ¿Se fijan acá? La flechita hacia arriba y hacia abajo, la autoridad. ¿Qué es lo que es la autoridad? La autoridad viene asociada con el cargo. Cada cargo dentro de una organización tiene asociado algún nivel de autoridad. Por supuesto que los cargos superiores son los que tienen el mayor grado de autoridad y que también se le puede atribuir cierto poder. El poder legítimo o el poder del cargo, lo que me permite, dentro del ámbito laboral, el que yo ocupe una determinada posición o cargo dentro de la organización. Entonces yo tengo una autoridad. Y esa autoridad, una de las características importantes es que puede delegarse, Eso nunca hay que olvidarlo. Y hoy día se habla mucho, por ejemplo, del empowerment, ¿cierto? O empoderamiento, que tiene mucho que ver con esto de la delegación. Cuando el jefe, para poder gestionar mejor sus recursos, administrar mejor su tiempo, delega parte de su autoridad. Se deshace, en el fondo, parte de su autoridad para darle más agilidad, rapidez, o a veces por necesidad, porque las circunstancias lo exigen. Entonces, y esto que parece que la flecha, hay una flecha hacia arriba y hacia abajo, básicamente lo que nos está diciendo es cómo funcionan las cosas en la empresa. Porque hacia abajo lo que realmente viene son órdenes, cosas que hay que hacer. Y hacia arriba, ¿qué es lo que va? Informe, el producto de las órdenes. Sin embargo, existe otra cosa que es la responsabilidad. Esto sí que no se delega, todos somos responsables. El gerente general es responsable, el supervisor es responsable y el operario también es responsable. Cada uno es responsable de su actuación particular. La responsabilidad sí que no se delega. Todo esto tiene que ver entonces con el cargo.
¿En qué consiste entonces la descripción de un cargo? Describirlo. Tal como dice acá, es un proceso que consiste en enumerar o en detallar las diferentes tareas que conforman un cargo, además de otros aspectos que tienen que ver con su formación o creación. Es decir, si por ejemplo nosotros estuviéramos en un estado, una posición 0, y tuviéramos que crear un cargo, porque eso en algunos momentos hay que hacerlo, porque de repente surgen nuevas cosas en la empresa, nuevos proyectos o nuevas exigencias, y resulta que la empresa se ve en la necesidad de crear un cargo nuevo, crear un cargo nuevo. Entonces, ¿es fácil hacerlo? No es fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿eh? Teniendo claro cuál es el concepto. Entonces yo tengo que describir primero qué es lo que debiera hacer la persona que llegue a ocupar esa posición. Pongámosle que yo invente un cargo con lo que está pasando ahora, un encargado de sanidad, por ejemplo, ¿ya? Por decir algo. Entonces yo tengo que tener la suficiente capacidad de poder visualizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que yo necesito, o la empresa, mejor dicho? ¿Qué es lo que la empresa necesita? Necesita, ¿cierto?, un cargo que se ocupe de realizar determinadas funciones o tareas. Tareas, puede estar también la periodicidad, cuándo deben hacerse, si debe aplicar algunos métodos, y cuáles son los objetivos de ese cargo, para qué existe. ¿Ya? Bueno, en este ejemplo que estamos dando, la empresa tendría que definir muy bien, ¿cierto?, qué es lo que espera. ¿Qué es lo que espera? Y ese va a ser una descripción del cargo. Y después va a tener que hacer un análisis a continuación para ver qué cosas yo voy a buscar en determinados candidatos, a futuro, determinados candidatos que puedan satisfacer esa función para hacer bien esta pega que yo estoy creando acá o este cargo. Entonces decimos que es un proceso para enumerar tareas. Esa enumeración puede ser en forma general. Normalmente se hace en forma general y además se hace en forma detallada. O sea, yo puedo tener un cargo descrito hasta el más mínimo detalle. Hasta el más mínimo detalle. ¿Eh? Depende de cómo la empresa normalmente funcione, cuáles son las políticas de la empresa. Hay empresas que son muy estructuradas, muy ordenaditas, con mucho formalismo, y tienen todo absolutamente estructurado. Tienen sus manuales de procedimiento, sus descripciones de cargo, pero al hueso, o sea, con todo, incluso con la periodicidad como sale acá. Este es un ejemplo de una ficha de descripción de cargo. En estas presentaciones que vamos a estar viendo, en varias láminas aparecen estas especies de fotos. Son todas del libro Chavenato, ¿eh? Que es un libro que yo también le subí, se me había olvidado decirlo, se lo subí también anoche a la plataforma Moodle, por si en algún momento alguien quiere acudir al libro, pero respecto a nuestras evaluaciones, la verdad es que lo más importante es lo que vamos a conversar en las clases, en las cosas puntuales que se van a ir dando para que ustedes revisen. A no ser que yo les diga, para tal actividad evaluada hay que leer tal capítulo. Eso es otra cosa. De lo contrario, el libro está como un material de consulta, ¿ya?, para quien quisiera profundizar más en algún tema. Bueno, esta es una ficha de descripción de cargo. El nombre. Lo más importante para lo que nosotros estamos conversando es esto, la descripción, tanto general como detallada. Vamos a hablar de lo que significa la descripción del cargo, vamos a hablar de lo que significa el análisis del cargo y después vamos a ver dos ejemplos. Ahora vamos a conversar sobre el análisis. Lo que vimos recién es la descripción. Y tiene que ver con esto que aparece acá, con especificar, por eso que también se conoce como especificación del puesto, especificar, determinar o especificar todos los requisitos, responsabilidades, condiciones de trabajo y otras cosas más que pudiera alguna empresa en particular incorporar, que el cargo exige y que debe cumplir
o satisfacer al ocupante, tal como dice acá, para tener la mayor probabilidad de alcanzar un adecuado desempeño organizacional. Su fin último es determinar lo que es el perfil. El perfil, que es una palabra que seguramente ustedes lo han escuchado mucho, y si trabajan en recursos humanos, con mayor razón, porque no cumple el perfil, no se adecuó al perfil, que es lo que estamos, yo creo que la mayoría entendemos de qué estamos hablando, es decir, ¿cierto? No tiene las condiciones ni las capacidades, algo le falta, ¿cierto?, para poder desempeñar bien ese cargo. Ahora, por lo general, de acuerdo a la bibliografía que estamos usando, y que es la bibliografía tradicional, uno de los te los comenté, este texto en Chavenato, es un texto clásico, se usa prácticamente en casi todas las universidades, es como una administración, el Kunz, o el Terry, o el Robbins. Acá en recursos humanos es el Chavenato. El Chavenato. Entonces, esto corresponde, ¿cierto?, a ese texto guía. Entonces, por lo general, el análisis se refiere a 4 áreas de requisitos aplicados a cualquier tipo o nivel de cargo. Y esos son los factores de especificaciones o requisitos: intelectuales, físicos, responsabilidades, condiciones de trabajo. Esto es una generalidad de acuerdo a este texto, ¿ya? Pero es algo que es aceptado. Ahora, una organización puede, por supuesto, que esto armarlo de acuerdo a su realidad o a sus necesidades. Esto no es una receta, ¿ya? Esto es una propuesta, es un modelo que nosotros usamos en administración, en todas las áreas de administración. ¿Que sirven? Por supuesto que sirven. Ahora, que una organización haga algo diferente o distinto es válido, porque cada empresa usa, ¿cierto?, los modelos que más se ajustan a sus necesidades, que más se entienden también eso es importante, y que efectivamente le generen algún tipo de beneficio. Ahora, esto que está acá es como algo muy clásico: requisitos intelectuales, tipo de instrucción, experiencia y algunas aptitudes, entre otras cosas. Generalmente, esto casi siempre está para todos los cargos. Por supuesto que va a cambiar de acuerdo al tipo de cargo, ¿eh? Van a haber distintos niveles, como yo voy midiendo el tipo de instrucción, etcétera, diferentes niveles. Requisitos físicos. Esto, la verdad, es que también depende del tipo de cargo. Si uno va a desempeñar un cargo administrativo, lo más probable, y que generalmente ocurre, si uno va a trabajar normalmente en oficina, que uno, una vez que pasa todas las pruebas, cuando ya está prácticamente aprobado, lo mandan al doctor. Y a lo más le hacen una radiografía de tórax y un examen de sangre. Y chao. Pero si yo voy a trabajar en una minera que está en altura, estoy en una zona que tiene algunas condiciones geográficas especiales, por supuesto que el examen físico no va a ir al final, ¿ya? No va a ir al final. Y va a tener también otro tipo de características. Las responsabilidades. Esto normalmente siempre va a estar. Por supuesto que dependiendo del cargo también, lo que se exige con respecto a esta especificación o factor es distinto. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Puede ser responsabilidad generalmente es por recursos. Si puedo tener a cargo recursos financieros, puedo tener a cargo otras personas, uso de maquinaria, etcétera. Incluso por información confidencial. Condiciones de trabajo también, pero no. Generalmente lo más importante es lo que se mueve acá, en esto que está acá. Estos son como los requisitos muy, muy típicos, muy típicos. Entonces, por ejemplo, acá, esto que aparece acá como que uno le pega una primera lectura y no pareciera ser algo tan complicado, pero la verdad es que estas cosas que están acá, por ejemplo, son tan importantes porque después cuando hagamos los procesos de selección, ¿cómo vamos a decidir sobre esto? Vamos a tener que usar diferentes técnicas para hacer el proceso de selección.
Y ahí viene todo lo que son los exámenes, todo eso. Pero ahora estamos hablando de algo muy básico, que es primero que nada definir el perfil o el análisis. Vamos a ver un par de ejemplos entonces. Primero vamos a ver un cargo que no es un cargo ejecutivo. Cuando hablamos de un cargo ejecutivo, estamos hablando de un cargo que tiene un nivel que tiene que tomar decisiones de mediana a gran importancia. Puede ser un supervisor, puede ser un jefe, un gerente. Este es un cargo de nivel administrativo. ¿Ya? Y normalmente los cargos van relacionados mucho a la toma de decisiones. Realmente, porque sabemos, ¿cierto?, que el concepto tradicional de administración, por la pirámide. ¿Por qué una pirámide? Porque la base es grande, porque abajo está la parte de operación, donde hay más gente. A medida que vamos subiendo, ¿cierto?, hay menos operarios y hay más jefes. Y eso tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el tema de la toma de decisiones. Entonces, bueno, un cargo secretaria, diríamos que es un cargo importante en nuestra organización, que está, ¿cierto?, en los niveles de intermedio de la administración respecto a la toma de decisiones, básicamente. Entonces, en este caso tengo que describir el cargo. Ahora, este es un cargo también que es importante, es una secretaria de gerencia, porque también puede ser una secretaria administrativa que solamente hace procesos muy mecánicos, muy mecánicos. Por una secretaria de gerencia le vamos a exigir además otros requisitos, otras habilidades, otras condiciones, tanto de trabajo como de personalidad, porque es una persona importante en este caso para el que está tomando la decisión de la empresa. Descripción general del cargo. ¿Qué es lo que hace una secretaria de gerencia? Bueno, entre otras cosas, podríamos decir que estas son las más importantes: tomar notas, redactar, programar reuniones, revisar la agenda del gerente, coordinar visitas, mantener archivos y otras cosas más. Esa puede ser una descripción general. Ahora, si yo quiero entrar a hilar más fino, entro a hacer una descripción detallada, que podría estar, a lo mejor podría tener 3 hojas de esto, pero a lo mejor es mucho. Con esto puede ser suficiente para yo poder entender efectivamente cuál es lo que hace el cargo. Recibir y distribuir correspondencia, tomar dictado comunicaciones y enviar las comunicaciones usando los medios tecnológicos disponibles y adecuados, de acuerdo a los contextos de la tecnología actual. Todo va cambiando, todo va ido mutando. Antiguamente, ¿cierto?, las secretarias eran secretarias taquígrafas. Entonces, la mejor secretaria era la que anotaba más palabras por minuto en la libreta. Pero eso hoy día, ¿cierto?, cambió, porque hoy día, ¿cierto?, están los medios tecnológicos. Mensaje de texto, WhatsApp, grabación de voz, etcétera, ¿ya? Entonces, pero el cargo sigue siendo importante y sigue haciendo en general las mismas cosas, solo que va cambiando la forma de hacerlas, ¿ya? Mantener la agenda del superior, ¿cierto? No la va a tener seguramente en una libreta, la puede tener en una tablet, en el mismo computador, etcétera. Pero va a cumplir la misma función, porque si falla algo es responsabilidad de ella respecto a esto. Lo mismo que el archivo de la documentación, pues ya no están, ¿cierto?, estas bibliotecas gigantescas que existían antes en la empresa, todavía existen, pero cada vez menos. Hoy día queda todo, ¿cierto?, en forma electrónica, incluso los documentos legales, servicio de impuestos internos, dirección del trabajo, hay muchas cosas que hoy día se permite que se guarden en medio electrónico. Pero ¿quién es el responsable? En este caso, si son cosas de gerencia, la secretaria. Bueno, esa es su descripción. Entonces, estas son las cosas que tiene que hacer, según esta descripción que hicimos nosotros, una secretaria de gerencia para la empresa Alfa. Entonces, ahora yo tengo que ver qué cosas le voy a... El cargo está vacante, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener ahora un análisis del cargo que me diga cuáles son los factores, cuáles son los requisitos que yo debiera pedirle a una persona que llegue a ocupar un cargo de secretaria o de secretario, también se usa hoy día, ¿cierto? Son nuestros tiempos, de gerencia, de gerencia. Análisis del cargo. Instrucción,
experiencia y otras aptitudes. Y se fijan que otras actitudes, aparentemente en los tiempos actuales, parece ser lo más importante. Bueno, instrucción básica o instrucción mínima, digamos. ¿Cuál es el piso? Estoy contratando una secretaria de gerencia, ¿cierto? O sea, lo mínimo, el piso es tener la enseñanza media, pero todos sabemos que hoy en día eso, por lo menos para trabajar de encargo administrativo, no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente. Pero puede ser un piso. Ahora, si estoy pidiendo un cargo de secretaria de gerencia, le voy a pedir a lo mejor un secretario ejecutivo mínimo 2 años, porque también pueden haber de 1 año. Pero yo le voy a poner, ¿cierto? Para el tipo de cargo, el estándar es más alto. A eso me refiero. Conocimiento de herramientas de Office, y a lo mejor le voy a pedir Excel avanzado, sistema SAP también, no sé, idioma, ¿ok? Experiencia, 1 año mínimo. Labor de secretaria de gerencia o jefatura. Que haya hecho lo mismo antes. Si es una secretaria administrativa, a lo mejor este requisito no es tan válido. O sea, no es que eso no sea válido, no es tan indispensable, porque esa secretaria va a aprender a lo mejor con las mismas compañeras. Pero la secretaria de gerencia, ¿quién le va a enseñar? A no ser que sea un pool, sea una compañía con un pool de secretaria de gerencia, que también hay, pero no es lo habitual. Entonces, la persona ya tiene que llegar con un background propio, ¿no? Y otras aptitudes. Y esas otras aptitudes, pucha que es importante. Personalidad, características de personalidad, ¿cierto? Etcétera. Inteligencia. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que después vamos a tratar de medir en el proceso de selección. Este sería el perfil. Veamos ahora un cargo distinto. ¿En qué sentido? Que es un cargo de ejecutivo. O sea, este cargo está para tomar decisiones. Empresa, sucursal regional, empresa de servicio. Puede ser una FP, puede ser una ISAP, una caja de compensación, una compañía de seguro y otras empresas que pudieran caer dentro de este ámbito. Cargo, gerente sucursal, Antofagasta. Jefe directo, gerente sucursal. Es decir, él tiene un jefe que está en Santiago, como ocurre casi con todo este tipo de empresas. Las casas matrices están en Santiago, y los bancos también. Pero también, ahora, ¿quiénes dependen de él? Todo el personal de la sucursal. Eso es lo básico, lo primero, pero después tengo que entrar a describirlo. La descripción detallada. En el fondo son todas las funciones que debe desempeñar esta persona, en ese cargo. Dirección de la sucursal en toda su área. O sea, si yo solamente me quedara con esa descripción, es bastante amplia, ¿ya? Por supuesto que en ninguna empresa vamos a encontrar una descripción que solamente diga eso, dirección de la sucursal en toda su área. Pero el punto de partida, porque después tengo que entrar a picar, como se dice. Y tengo que empezar ya a decir, bueno, en toda su área, ¿cuáles son las áreas? En este tipo de empresas normalmente el área cliente, ¿cierto? Porque si no, estas cosas no funcionan. Área finanza, control interno, etc. ¿Cuál es la descripción detallada? Análisis de la productividad y cumplimiento de metas. Tiene que encargarse la persona que está a cargo de esto, de eso. Ventas, colocaciones, control, costos, gastos, etc. Funcionamiento de plataforma de cliente, como funciona la mayoría de estas empresas. Gestionar el recurso humano en la sucursal. Esto es muy típico en todo este tipo de empresas que son sucursales de empresas que están en Santiago. Normalmente el gerente, o en alguna hay un jefe administrativo que hace la pega, que se encarga de toda la parte de recursos humanos, que licencias médicas, que movimientos para allá, para acá, incluso los procesos de reclutamiento y selección, por lo menos en alguna parte del proceso. Pero al gerente yo le voy a exigir un poco más de eso, no solamente le voy a exigir que se preocupe de si hay muchos trabajadores con licencia o no, o si hay problemas de roce entre los trabajadores, no. O sea, le voy a exigir también de que mantenga un buen clima laboral, que no haya acoso, todo ese tipo de cosas. Cuando pasan esas cosas, ¿a quién le cae la teja, como se dice? Al que está a cargo. El mando
como dijimos hace poco, bueno, el cargo trae consigo deberes, trae consigo atribuciones, pero también trae consigo deberes y responsabilidades. El gerente estaba las cosas bonitas, para poner la firma, pero también tiene que poner el pecho a las balas, ¿cierto? Cuando las cosas salen mal o cuando hay problemas. Y para eso tiene que tener algunas condiciones personales especiales, que las vamos a tratar de medir después. No nosotros, sino que los psicólogos, ¿cierto? Con los cuales trabajemos para que nos hagan el proceso más fino de la selección. Bueno, relacionarse con diferentes stakeholders, grupos de interés, los clientes, los sindicatos, los bienestares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un cargo, esa es la descripción de un cargo de un gerente de una sucursal. Son como cosas típicas. Ahora, si quiero salir al más fino, cargo, gerente de sucursal de la AFP Cuprum, por decir algo. O puede ser cualquier FP. Lo más probable es que aquí a lo mejor voy a tener que incorporar algunas cosas adicionales. ¿Se fijan? O de compañía de seguro. Y eso mismo me lleva a lo que viene a continuación, que es el análisis de este cargo. Formación académica. Bueno, puede ser distintas profesiones, puede ser comercial, civil industrial, ingeniero en administración, o dentro del ámbito estamos hablando de un cargo de administración, que obviamente el ejemplo está más cercano a lo que nosotros estudiamos también, porque estamos estudiando administración, pero si estuviéramos hablando de un cargo que tiene que ver con el tema de la minería, por supuesto que acá esto cambiaría, ¿ya? Etcétera, pero con temas de administración, donde se mueven gran parte de la industria, ¿cierto? Cuando estamos hablando de gestión, puede ser diferentes profesionales, no necesariamente un solo tipo de profesional. Experiencia. Es muy poco probable que una empresa, para este cargo, vaya a contratar a un egresado o recién titulado. No es imposible, ¿ya? Pero es poco probable. ¿Por qué es poco probable? Porque las empresas ninguna están dispuestas a probar o a experimentar, sobre todo para ese tipo de cargos. Entonces, lo más probable, ¿cierto?, es que en este caso haya una especificación de experiencia. No de 30 años en el cargo, pero algo, ¿cierto?, que por lo menos dé una base de que la persona ya estaba ahí, ¿ah? Ya estuvo ahí, o sabe más o menos cómo se mueve el tema. Después le puedo exigir algunos conocimientos especiales, aparte del mismo trabajo, ¿cierto? Que depende en realidad de cómo la empresa lo especifique. Lo especifique. Incluso la empresa pudiera para un cargo de esto pedir incluso un posgrado, ¿ya? Incluso, o sea, eso depende de la empresa, de las políticas internas de la empresa. Y la empresa sabe qué es lo que va a buscar y por qué lo va a buscar. Conocimiento, estrategia, etcétera, etcétera, herramientas tecnológicas. Esto es bastante, cuando ustedes seguramente han visto avisos en los portales, son bastante específicos, ¿ah? O sea, uno dice conocimientos en herramientas computacionales, no. Excel avanzado, planilla electrónica de esta o de esta otra, sistema SAP, Oracle u otro, ¿ya? O sea, no viene para ese cargo no queremos personas que vengan a aprender, queremos personas que ya sepan, por lo menos la parte técnica. Lo que quieren aprender acá es la cultura organizacional, cómo hacemos las cosas. Pero lo demás ya lo tiene que traer. ¿Se fijan? Competencia. Esto es muy interesante. Cuando hablamos de este tipo de cargos que son de jefes, gerentes o administradores, se mide mucho este tema, este tipo de habilidades, sobre todo hoy día. Habilidades blandas, capacidad de comunicación, dirección de equipo, asertividad, empatía. Y acá entramos en un tema ya que es más complejo, porque estas cosas son, por supuesto, que son más difíciles de poder medir. Son más difíciles, no imposible, o sea, porque, digamos, todo lo que hace las ciencias que ayudan a la administración, y particularmente a la administración de personas,
que son la psicología, la psicología no clínica, sino que laboral, básicamente, aunque también de repente se mezcla con lo clínico, es tratar de facilitar, ¿cierto?, la búsqueda y poder determinar este tipo de cosas, comportamientos probables. Y ahí es donde se pueden normalmente cometer bastantes errores o equivocaciones. Por supuesto que dado que estas cosas hoy día resultan tan importantes, también resulta muy importante el poder usar después, a posterior, cuando se hagan los procesos de selección, trabajar con los especialistas, ¿ya? Vamos a ir terminando ya esta primera presentación. Bueno, esto del análisis del cargo es muy importante. Entre algunos de sus objetivos, ayudar a la elaboración de los anuncios. Claro, pues si tenemos el perfil, con eso hacemos la búsqueda, que es lo que vamos a empezar a ver a continuación. Vamos a empezar a hablar del reclutamiento. Por lo tanto, es la base para los procesos posteriores, tanto el reclutamiento como la selección. Y después, cuando la gente ya está trabajando, también nos sirve para otros procesos, por ejemplo, como la capacitación. Cuando las personas no hacen bien la pega, los procesos que vienen mucho después, puede ser porque a lo mejor esto no estaba bien hecho. Entonces contratamos personas porque teníamos mal hecha la especificación del cargo. No porque las personas fueran malas o no fueran las mejores para ese cargo. Entonces, como todas las cosas en la administración, todo es mejorable, todo es revisable. Feedback. Ya. Vamos a comenzar a ver el reclutamiento. Ya no vamos a hacer breya porque vamos a terminar luego. ¿Ya? Yo no soy muy dado a hacer estas cosas muy largas. Cortitas, pero interesantes. Por lo tanto, vamos a hacer una parte de la presentación y mañana la vamos a terminar. Y mañana también vamos a ver la selección. ¿Ya? Son todas cosas bastante simples en realidad, porque, y se los comenté ayer, hay muchas cosas de la administración, se los dije ayer y se los vuelvo a decir, que tienen mucho que ver con cosas que resultan bastante naturales o a veces bastante conocidas para uno. Y no solamente para los que trabajan en estas áreas, sino que básicamente por conocimiento de cómo se hacen las cosas, particularmente en la administración, también en marketing. O sea, cuando uno hace clase de marketing, también nos resulta muy difícil poder explicar cosas a los alumnos porque viven bombardeados por el marketing. Entonces, les resulta como muy digerible. Yo uso mucho esa palabra, ¿ya? Pueden digerirlo con mayor facilidad. No se les atraganta. Y acá también, porque aquí en esta recurso humano, por supuesto que hay algunas cosas más técnicas, hay algunas cosas que uno puede aprender, y otras cosas que las escucha y dice, es por eso, sí, yo más o menos sabía que así las cosas se hacían así, ¿se fija? Entonces, tampoco resulta algo que pudiera ponerme en la circunstancia de, chula, esta cuestión está pelúa. No, absolutamente, para nada, ¿ya? Para nada. Bueno, vamos a comenzar a ver esta presentación que lleva por nombre el reclutamiento.
de personas, recursos humanos. Una palabra que tiene orígenes militares, ¿cierto? Reclutamiento. Porque viene de esa idea de reclutar, de salir a buscar, de atraer personas. Bueno, esto obviamente viene a continuación de lo que veíamos recién. Porque yo cuando voy a reclutar, no lo voy a hacer, en forma azarosa, ¿ya? O cachipún, no. Po. Yo voy a reclutar, pero yo sé qué es lo que voy a empezar a buscar. ¿Y por qué lo sé? Porque tengo claro cuál es el cargo y cuáles son las especificaciones del cargo. Entonces yo aquí voy a buscar todas aquellas personas que más se acercan a ese ideal que yo ando buscando, y con ese conjunto de reclutados, posteriormente va a haber un proceso de selección. Ahora, y esto es importante que lo conversemos. Del punto de vista teórico, se hace esta diferencia entre reclutamiento y entre selección, porque de hecho son dos operaciones distintas. Pero es muy normal que en muchas empresas se habla solamente de selección. Y se habla de selección y las personas de la empresa saben que están hablando de todo, buscar y elegir. ¿Se entiende, cierto? Pero eso es bastante común, ¿eh? Es bastante común. O sea, en muchas empresas uno habla, vamos a iniciar, dice, vamos a hacer un proceso de selección. Y está implícito de que lo primero que hay que hacer es que reclutar, ¿ya? Pero normalmente cuando se escucha hablar de la empresa no dicen vamos a hacer un proceso de reclutamiento y después vamos a hacer un proceso de selección. No, obviamente sí es un proceso de selección. Pero sabemos que se parte por esto. Bueno, es un conjunto de técnicas, procedimientos, cuyo propósito, cuyo fin es atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar puestos dentro de la organización. Es una actividad, es algo que hacemos, tal como dice, para atraer de manera selectiva, mediante algunas técnicas que vamos a usar, a los candidatos que cumplan con esos requisitos o esas especificaciones que acabamos de ver en lo que es el perfil del cargo. En definitiva, el objetivo específico del reclutamiento es suministrar el insumo para la selección, como decir, la especie de la materia prima. ¿Qué necesitamos para seleccionar? Necesitamos personas. Eso es el insumo. Esos son los candidatos. Los candidatos reclutados pasan al proceso de selección. Pero el proceso de selección, obviamente, esto se hace porque al proceso de selección ya vamos a mandar, ¿cierto?, un primer filtro, una primera revisión de antecedentes, a lo menos de los antecedentes más básicos, antecedentes curriculares, algunas situaciones, algún tipo de filtro que la empresa pueda aplicar para tratar de evitar cometer errores, que siempre van a estar latentes. ¿Ya? Y Yo eso, creo que el primer filtro, profe, que a mí como que más me choca es cuando dicen de ¿ya? mínimo un año de experiencia y ya. O sea, no pueden decir que haya trabajado en algo similar, pero cuando dicen ya mínimo un año de experiencia, ya te mató. Porque aunque tú tengas un estudio acorde a ello, si no tienes experiencia, estás frito. Claro, y lamentablemente cuando no hay mucho trabajo, es la empresa la que tiene el sartén por el mango. Entonces el postulante no tiene cómo, no tiene cómo. Eh, Depende No, mucho también profe, de... y también cuando hay mucho personal capacitado en el mismo área, ese es el problema, porque, por ejemplo, todos nos graduamos ahora como técnico en administración de empresas. ¿Mm? Vamos a hacer la tesis, no tenemos práctica, todos vamos a ir a competir y nos dicen ya un año en cargo similar a administración. Como dicen acá a usted en Chile, plop, como Condorito, ¿me Ya, entiendes? Porque ni siquiera una práctica tenemos una tesis, entonces un año mínimo en administración. Ahí, bueno, los que se salvan, las compañeras, compañeros que tienen ahí el pituto, como saben la vaina, pero y el resto, frito. Con esa primera línea en el reclutamiento ya va descartado. ya, ok, bueno, esa es una generalidad, pero hay muchas industrias que operan así, eso es cierto. Pero no todas, no todas, no todas.
El problema es que si te ponen el filtro al comienzo, o sea, no tenéis cómo demostrarlo, ese es el problema. Lo que decías tú, o sea, si el cortapisa está antes de, no se puede avanzar. No se puede avanzar. Bueno, entonces, el reclutamiento básicamente lo que busca son candidatos. ¿Cómo nombrarlo? Recursos humanos, fuerza de trabajo, capital humano, talento, también esa palabra se usa mucho. Es fácil decirla, pero es medio difícil poder explicarla. Porque normalmente uno habla mucho de las competencias. Y hablar de competencias es, entre comillas, es más sencillo, porque la competencia es saber, conocer, saber y querer. Se entiende que una persona es competente cuando reúne esas. Pero hablar de talento. Sería como los conocimientos que tiene la persona, profe. ¿Qué cosa? Los talentos. ¿Ah? Es que es más que eso. Es más que Todo eso. también van vinculados con lo que son las habilidades blandas y las habilidades fuertes que tiene la persona. Sí, como una mezcla sí. de ambas, ¿no? Es un conjunto de cosas. Ya. Es un conjunto Claro. de cosas. Hay personas que tienen talento, por ejemplo, para solucionar conflictos. En un 2x3 te terminan una discusión en un área de trabajo. Los que son resolutivos. Y eso es un talento, po. Yo le echo leña al fuego en lo personal, po, pero hay gente que simplemente con un par de palabras calman ciertas situaciones, po, y eso es algo claro, esos son en los trabajos los que están siempre en primera línea con el público. Cuando está el público conflictivo, mandan siempre a alguien ahí que es el que le habla y los calma y la persona va más tranquila y entra. Correcto. Bueno, por eso mismo que todos somos distintos, todos tenemos distintas competencias y todos podemos ser a lo mejor talentosos en algo. Y eso es algo que podemos hacer mejor. Es como tener una ventaja competitiva, hacerlo mejor que los demás por alguna razón. Incluso puede ser cierto por una cuestión propia. Ahora, lo que sí hay que reconocer que hoy en día son muchas las cosas que se pueden aprender. Antiguamente había conceptos más cerrados, en el sentido como que solamente los que eran demasiado habilidosos, talentosos, podían subir o mejorar dentro de las organizaciones. Hoy en día, por supuesto que hay personas que son más excepcionales que otras, eso no podemos desconocerlo, pero hay muchas cosas que efectivamente se pueden aprender, se pueden practicar, hay algunos coaching, hay diferentes cosas que pueden ayudar, ¿cierto?, a ir mejorando. Por eso que los jugadores, los políticos, los artistas y sobre todo muchos administradores tienen su coaching, porque les ayudan a sacar el potencial. ¿Ya? Bueno, ese es un temita que va a estar dentro de los trabajos que vamos a hacer después. Estamos hablando entonces de reclutar, salir a buscar, ¿ya? Y aquí tenemos que conversar un poco de lo mismo que hablábamos ayer. Hay un mercado de trabajo, digamos, este sería el sector productivo de la sociedad o de la economía, donde están todas las empresas, el mercado, digamos, donde están las industrias. Y ahí está nuestra empresita, o nuestra organización. Y hay un mercado de recursos humanos, un mercado de personas, que por supuesto que puede estar segmentado, lo vamos a ver a continuación. Entonces, la empresa sale a buscar, pero para salir a buscar tiene que ofrecer también. Por eso le decía, tiene algo que ver con lo que veíamos anoche de la expectativa, ¿se acuerdan? Y la empresa, para atraer, tiene que ofrecer, tiene que ofrecer el cargo, pero el cargo va asociado con varias cosas, puede ir asociado normalmente con el sueldo, ¿cierto?, con algunas prestaciones sociales. Realmente son como las dos primeras cosas que uno piensa, y después le puede ir agregando otras cosas, el clima organizacional, una empresa con imagen, ¿ya? Hoy día se habla del branding. ¿Qué es lo que es el branding? Es la marca, ¿cierto? Es un concepto que tradicionalmente se ha usado siempre en marketing, pero hoy día se usa en recursos humanos. El branding de la empresa, es decir, la marca de la empresa es una empresa atractiva, la gente la busca para trabajar. Bueno, algunas lo tienen. Y todos quisiéramos, ¿cierto? Bueno, yo ya no, pero ustedes que son más jóvenes, ¿cierto? Quisieran, a lo mejor algunos ya lo están haciendo, pero, ¿cierto? Siempre porque uno siempre tiene que apuntar para arriba.
buscar una buena empresa. Uno usa una buena empresa, pero una buena puede significar muchas cosas. Entonces, esas empresas ofrecen cosas. Y acá hay gente que va a estar buscando un trabajo, pero también va a estar buscando algunas cosas especiales. Va a estar buscando un trabajo que tenga una remuneración, ojalá que me satisfaga, ojalá que tenga beneficios. Siempre uno va a buscar lo mejor, ¿ya? Bueno, obviamente que depende del contexto en el cual nos estemos desenvolviendo también. A veces hay que tomar lo que está nomás, pero lo que le decía anoche, normalmente cuando la economía está buena, todo resulta mucho más positivo, mucho más virtuoso. Cuando la economía está mala, hay que aguantar, como se dice nomás, hasta que mejore. Entonces, la organización ofrece, y hay una respuesta, y esa respuesta es en el fondo el interés, en este caso, de los candidatos. Porque si colocamos si el aviso, ¿cierto?, es de la compañía minera Top, por supuesto que se va a llenar la casilla de correo, se va a llenar de currículum. Pero si es una empresa que no es muy conocida, no van a llegar tanto, porque hay expectativas. Y es normal que ello ocurra. Investigación del mercado es buscar información del mercado, en este caso del mercado de recursos humanos, que es lo que estamos hablando. Mercado de recursos humanos. Y ese mercado puede ser segmentado. Esto es del Chavenato, ¿eh? Ejemplo de segmentación, por eso yo le pongo ahí Chavenato. Es del texto guía. Que no necesariamente puede responder, a lo mejor, a cómo está hoy día, pero es una generalidad, pero si quisiéramos hacerlo más finito, podríamos tratar de solamente poner cargos como los titulan de alguna forma las empresas en Chile. Pero como también tenemos muchas empresas y somos una economía que tiene mucha relación con los grandes conglomerados internacionales, no solamente nosotros, pero en Latinoamérica hay muchos otros países que también lo tienen. Entonces muchas veces adoptamos nombres de cargos que vienen de afuera. Bueno, en general una segmentación es una división. Entonces, obviamente hay cargos ejecutivos, donde pueden haber gerentes, directores, CEO, los gringos le llaman, ¿ya? No es una palabra que se use mucho en Chile, los CEO, ¿cierto? Que es el chef, el jefe, ¿ya? Gerentes, etcétera, supervisores, técnicos, mano de obra calificada, mano de obra especializada. ¿Estáis buscando el significado? Sí. Sí, es chef. ¿Cómo sería la traducción? Porque me parece que Organization, pero en español, entonces, ¿cuál sería? Que no es igual, porque en No es español, si tú lo traduces literal, es como el jefe de administración de la empresa, una cosa así. ¿Te fijas? Y si uno lo traduce literal, no pega ni junta. Pero los gringos lo tienen clarito, el que la lleva, ¿ya? Claro, que acomoda más poder ahí. El boss. Entonces, la segmentación es esta división. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las empresas tienen que ir a reclutar, van a ir a reclutar, bueno, van a usar distintas fuentes, eso lo vamos a ver más rato, o mañana, pero van a ir a reclutar, obviamente, donde estén esos potenciales candidatos. Si yo ando buscando un gerente general, y para un sector muy específico, o sea, lo más probable es que no ponga un aviso en el diario, porque en Chile a lo mejor habrán 100 o 50 posibles postulantes. Entonces, lo más probable es que se busque de otra forma llegar, ¿cierto?, a darse a conocer a ese tipo puede ser LinkedIn o alguna plataforma especial, ¿ya? O derechamente con una consultora que va a buscar, porque hay empresas que son las empresas de headhunting, que también es uno de los temas que vamos a dar de trabajo, que se dedican solamente a reclutar ejecutivos. Entonces esas empresas van a buscarlo directamente, es como que te llama el entrenador ¿cierto?, del Real Madrid, un jugador que está jugando en un equipo X de mucha más baja categoría, y le ofrecen, digamos,
le ofrecen un trabajo, ¿no? O sea, te interesa postular, ¿te fijas? Una cosa así. Depende del nivel, cómo se va a hacer, cómo se va a salir a buscar. Cuando hablo de nivel, me refiero al estrato o segmento donde van a estar los especialistas determinados. Si yo ando, por ejemplo, y depende de la industria, por ejemplo, los bancos normalmente contratan personas con experiencia en banco, a no ser que sean administrativos, pero un jefe de cuenta, un tesorero, y con mayor razón un agente, o sea, es muy difícil que un banco contrate a agente o una persona que fue agente de un retail. Puede ocurrir, ¿eh? No es imposible, pero es más difícil. Lo más probable es que contrate a alguien que fue agente de otro banco. Pues son políticas, ¿ya? Dentro de la industria. Y así, para cada industria podemos encontrar diferentes formas de operar. Ahora, ¿cuál es la importancia de identificar las fuentes de reclutamiento? Las fuentes, si vamos a salir a buscar para afuera, vamos a buscar dentro de la empresa, son las fuentes, pero previo a eso hay que hacer un análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué es importante definir eso? Básicamente por razones que son bastante obvias, porque básicamente por un tema de recursos, porque la empresa, ya lo hemos dicho ayer, las empresas quieren hacer lo mejor con menos, normalmente. Ser eficaces, ser eficientes y gastar los recursos, los mínimos recursos posibles y obtener los mejores resultados. Eso aplica en todo, en lo que es gestión. Y acá también, pues. Entonces, si estamos buscando, ¿cierto? Si estamos buscando un Profe, cargo de... ¿Sí? entonces la definición, porque me imagino que en algún momento nos va a tirar esa pregunta, ¿La definición la de qué? definición en sí de la palabra reclutamiento, según lo que usted nos explica, ¿cuál sería? El reclutamiento es buscar. Buscar y encontrar los postulantes. No me pidáis una definición. No, no, digo, no, yo digo porque después si después usted saca el arma y dispara, pum, a quemarropa, No, que uno queda así como, reclutamiento es como los militares, vamos a poner. Por eso le no. pregunto, según una definición que usted nos da ahí como para tenerla clara, ¿no? Digo yo, ahora si usted no va a poner la pregunta, chévere, pero Es usted que sabe yo lo cómo es que. la vaina, profe, tiene que prevenir vale No. por tres. Es que lo que pasa es de que yo les dije ayer que las pruebas que vamos a hacer nosotros no van a ser. Entonces, a lo mejor yo no te voy a preguntar define el reclutamiento, sino que a lo mejor les voy a decir, para este tipo de industria, ¿cómo piensa usted que la empresa haría tal cosa respecto al reclutamiento? ¿Se fijan? Entonces, si yo entiendo que reclutar es salir a buscar, y obviamente salir a buscar los mejores, porque esos mejores son los mejores candidatos. Y si yo tengo los mejores candidatos, voy a poder hacer un mejor proceso de selección. Porque si los candidatos que yo tengo son juleritos, son ahí nomás, por supuesto que después, por mucho que tenga los mejores test de selección, no voy a encontrar lo mejor. Porque la materia prima, que es lo que decíamos al comienzo, no es la mejor. Entonces, lo que estábamos diciendo ahora es que las empresas se preocupan de esto, obviamente, porque quieren hacer las cosas bien y quieren gastar, ojalá, no tanto, ¿ya? Lo menos posible. Y eso, entonces, tiene que ver con eficacia, con eficiencia. Fuente de reclutamiento, Chavenato. Bueno, esto es lo que vamos a estar conversando, pero básicamente lo que está acá, ¿cierto? Son las fuentes internas, la propia empresa, fuentes internas. Y todo lo demás son fuentes externas, que hay varias. Es cuando yo voy a buscar los candidatos, pero afuera. ¿Por qué razón? Por las que vamos a ver después. ¿Y por qué razón podría buscarlo adentro? También lo vamos a intentar explicar.
Bueno, aquí vamos a hacer algunas consideraciones respecto a cómo empieza a funcionar o cómo funciona normalmente el reclutamiento, ¿ya? Esto más que nada entenderlo, ¿ya? Bueno, esto parte, ¿cierto?, identificando las vacantes, obviamente, y eso surge en la planeación, lo que hablábamos anoche. La planeación a mí me puede indicar que hay vacantes. La empresa hoy día se están preocupando, bueno, hoy día todo es muy, lamentablemente, existe mucha incertidumbre, entonces las empresas no se quieren arriesgar por contratar, porque no saben qué va a pasar, a lo mejor en 2 o 3 semanas más queda la escoba, ¿no? Ya está quedando. Y entonces, es todo funciona con mucho mayor precaución. Pero si yo supiera que las cosas ya en un mes más va a ir todo para arriba, me refiero no, no a los COVID, sino que a las cosas buenas, ya por supuesto que yo ya puedo identificar, ¿cierto?, que voy a necesitar tantas personas de esto otro, y en base a eso voy a empezar a buscar, para después seleccionar. La organización identifica a los candidatos, luego debe conquistarlos, atraerlos, reclutarlos. Depende, esto es relativo, depende también de lo que estoy buscando. Es muy importante la buena identificación de los casos que a la empresa le interesan, y igualmente también es muy importante después ver cómo encantarlos o atraerlos. Y por eso es muy importante la correcta identificación del perfil buscado y las reales expectativas de los participantes. Y el perfil, ya lo vimos en la primera presentación, ¿cierto?, que es la especificación del puesto, las características que idealmente debiera tener la persona o acercarse mucho a ella para poder satisfacer lo que andamos buscando y tener mayor probabilidad. Siempre vamos a hablar de probabilidad, de que le vaya bien, que es lo que todos quieren, no equivocarse. Y en recursos humanos siempre vamos a estar afectos a cometer errores, y los vamos a cometer, ¿ya? Y se cometen. Yo trabajé muchos años en esta cuestión y afortunadamente, generalmente, bueno, cuando uno está muchos años en una empresa es porque normalmente no se equivocó tanto, porque si se pasa equivocando, las cosas serían distintas. Pero siempre se cometen errores, pues siempre, si no estamos seleccionando personas, no estamos trabajando con máquinas, ¿ya? El análisis del cargo nos proporciona los requerimientos específicos del perfil del cargo. Eso ya lo vimos bueno, en la presentación anterior. Ya. Esto que está acá es súper importante. El reclutamiento implica un proceso que varía de acuerdo con la organización, por supuesto, pero en la mayoría de las organizaciones el proceso de reclutamiento depende de una decisión de línea. Esa palabrita quiero que se la aprendan, o si se la saben, que no se olviden. La importancia que tienen los jefes de línea, o los gerentes de línea, le llaman algunos. ¿Quiénes son los jefes o gerentes de línea? Los que están en las distintas áreas o funciones. Son súper importantes en recursos humanos, porque el departamento de recursos humanos es uno solo para toda la empresa. Entonces el departamento de recursos humanos pone las normas, vale cómo se trabaja, puede hacer los procesos, pero ¿quién es el que sabe las necesidades? Es el área, el jefe de línea. Se necesita un analista de presupuesto. ¿Quién es el que se da cuenta de eso? El gerente de finanzas, o de administración y finanzas, o el contador general, depende de la empresa, ¿ya? Pero es él el que tiene que detectar, ¿cierto?, que existe esa necesidad. Se necesita un supervisor de venta. ¿Quién toma la decisión de pedir? El gerente comercial. El gerente comercial. ¿Qué es lo que hace el recurso humano? Asesora, ¿cierto? Recibe esa petición, llámese como se llame, se puede llamar recursos humanos, relaciones industriales, departamento, depende de la empresa, capital humano. Hay empresas que hoy día los departamentos de personas se llaman así, departamentos de personas, tal cual, de personas. Pero la visualización de la necesidad normalmente viene de acá, de la línea. Es súper importante los jefes de línea, por varias razones. Una es por esa. Segundo,
Porque si ellos saben que se necesita la persona, ellos también saben qué es lo que esa persona debería satisfacer el posible cargo nuevo para llegar a ocupar ese cargo con efectividad y eficiencia, va a hacer bien la pega. Después, el jefe de línea es el que mejor puede evaluar también a las personas, porque es el que trabaja directo. Es el que puede indicar las necesidades de capacitación. Entonces, por eso les dije, eso es un concepto en recursos humanos, es muy importante. El rol que desempeñan los jefes de línea. No necesariamente tiene que ser el gerente, ¿eh? Puede ser incluso un supervisor. También depende del tipo de empresa y de cómo se vaya distribuyendo la autoridad dentro de la empresa. Pero hablemos de gerente. Un gerente comercial, gerente de finanzas, gerente de operaciones, etc. Formulario de requisición. Esto lo usan algunas empresas. Esto también es del Chavenet. De departamento, para el ejemplo que acabamos de decir, puede ser del departamento de finanzas. Departamento de finanzas. Para división de relaciones industriales, área de reclutamiento. Esto obviamente está de acuerdo, esto está sacado del libro, pero puede ser división de recursos humanos. Nada más. El nombre del puesto, ya. Ahora, si se fijan acá hay algunas opciones. Por reemplazo. Esto podríamos decir que esta es como una situación relativamente más simple, porque yo puedo, ¿cierto? Por supuesto que puedo fácilmente justificar un reemplazo. Hay una funcionaria que se va con prenatal, postnatal, parental, ¿cierto? Que son, no sé, como en total deben ser 9 meses más o menos, no estoy muy claro con los cambios que han habido, pero un proceso largo. Entonces ese es está absolutamente justificado. O pudiera haber alguna licencia médica prolongada, ¿ya? Y también, pero igual hay que justificarlo, porque si en el departamento hay 5 y hacen lo mismo casi, y hay uno que está enfermo, o sea, dice, bueno, entre 4 lo pueden hacer entre 4, ok, ¿ya? Ahí depende también, ¿cierto?, de cómo el jefe de línea lo pueda justificar. Pero normalmente por reemplazo no es tan complicado. ¿Cuándo se le paran los pelos al gerente de recursos humanos? Cuando viene acá, Marcaeo. Aumento personal. Aquí es generalmente donde las empresas son más reticentes. Porque todos pensamos, si somos la empresa, que estamos trabajando con la gente que la gente que tenemos es suficiente. Entonces resulta que viene que se necesita contratar un analista de presupuesto, un analista de costo. Entonces empiezan los cuestionamientos, pero ¿por qué esto no lo puede hacer esta otra persona que ya está? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuánto tiempo le va a ocupar? ¿Te fijas? Entonces esto hay que entrar a justificarlo muy bien. De que se puede hacer, por supuesto, si no las empresas no crecerían. Pero hay que justificarlo. Y aquí es muy importante entonces lo que le decía esto, jefe de línea. El jefe de línea es el que tiene clarito cuáles son las necesidades y cómo justificarlas. ¿Cuáles son los dos tipos de reclutamiento? El reclutamiento interno y el reclutamiento externo. El reclutamiento interno es cuando se dirige a candidatos que están dentro de la empresa. Su consecuencia, tal como es ahí, es el reclutamiento interno de personas. Y el reclutamiento externo, cuando salimos a buscar personas afuera. Y ahí hay un abanico de posibilidades. Podemos ir a buscar empresas al mercado general, podemos ir a buscar empresas a la competencia, hay muchas empresas que lo hacen, podemos ir a buscar gente a las universidades, podemos ir a buscar gente a las ferias laborales, etc. Hay varias formas. Y el reclutamiento interno es la posibilidad de que podamos satisfacer algunas necesidades de personal para un cargo específico con personas dentro de la empresa, obviamente que están en otros cargos. Y normalmente se asocia con ascenso, ¿cierto?
con transferencias, con ascensos, con promociones. Y eso sería todo por hoy. Porque mañana vamos a desglosar el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Lo que vamos a hacer mañana entonces, la primera parte de la clase vamos a terminar la presentación, que básicamente es decir por qué la empresa usa uno u otro y cuáles son las posibles ventajas y desventajas de cada uno de ellos, porque ambos tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Y a continuación de eso, vamos a ver la selección y la presentación de selección, porque el concepto de selección tiene que ver con decisión, elegir, decidir. Básicamente en la presentación lo que vamos a hablar son sobre las técnicas usadas, la entrevista, las pruebas de conocimiento, los test de personalidad, los test psicológicos, que no son los mismos, y eso básicamente. Y con eso vamos a quedar listos para la primera evaluación que vamos a hacer el próximo sábado. ¿Ya? Eso, pues, espero que haya quedado bastante claro lo que estamos conversando. Ya, profe. Profe, consulta, por ejemplo, en mi caso yo mañana no puedo asistir. ¿Usted tiene una opción de recuperativa por el tema de la asistencia? ¿O...? No, yo no. A ver, ¿cómo te lo explico? No es que no me importe, pero no me hago mucho problema con el tema de la asistencia, ¿ya? ¿Ok? Así que no, eso, ahora, las personas que efectivamente quieren asistir a clase, ¿ya? Porque no todos quieren a veces, los que quieren asistir y no pueden, porque están trabajando, porque van a ir al mall, no sé, pues sí, ¿ya? La clase va a quedar grabada, así que la pueden ver. ¿Ok? Pero no vamos a hacer clases recuperativas, porque no tiene sentido, porque las clases quedan grabadas. Y vamos a estar repitiendo. Antes lo hacíamos. Bueno, estas son las ventajas de la pandemia, o sea, tiene sus cosas buenas también, porque cuando trabajábamos presencial, había que ir igual 2 veces a la semana, porque había que repetir la clase, porque no había ninguna posibilidad de que el alumno que estaba trabajando en la compañía minera o donde fuera pudiera ir el día sábado o el día viernes. Pero ahora, dado que las clases quedan grabadas, obviamente no tiene ninguna justificación. O sea, nos vamos a juntar a lo mejor un martes, un miércoles, solamente si hay alguna situación especial que lo amerite. ¿Ok? Ya, pues entonces... Listo, profe, gracias. Hay que ponerse de acuerdo para la hora de mañana, la hora. Acepto sugerencias. Los compañeros ahí hablen, por favor. Ustedes tienen sus propios códigos. ¿Ya? ¿A las 10 o no? A las 10 me parece bien. ¿Ya? Así a las 11. A las 10, ¿ya? Sí. Ya. Ya, profe. A las 10, 11:30, o menos, están listos. Muy bien, profesor. Ya, Profesor, chao. buenas noches. Buenas Chao, noches. profesor. Gracias. Chao, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Buenas noches, chicos.